Hola a todos y gracias por acompañarnos en este nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que muy pocos se atreven a contar, una historia que revela matices ocultos detrás de la figura de Ricardo Darín. En los próximos minutos descubrirás cómo nació la idea de que llevaba una supuesta doble vida, y por qué este rumor logró atravesar fronteras. Quédate hasta el final, porque nada es tan simple como parece. Gracias por ver mi video y por suscribirte al canal para darme más motivación para seguir creando contenido. Para entender cómo comenzó todo, primero hay que situarse en el peso cultural que Ricardo Darín tiene dentro del cine argentino. A lo largo de décadas, su presencia en pantalla ha marcado un antes y un después en la industria, y esto generó una relación peculiar entre él y el público, una relación donde la admiración convive con una curiosidad incesante por su vida privada. Cada proyecto que realizaba era seguido de una ola de atención que alimentaba aún más ese interés, y con ello también crecían los relatos que intentaban explicar quién era realmente fuera de cámara. Ese clima, donde la verdad se mezcla con la especulación, se convirtió en terreno fértil para que la idea de una supuesta doble vida comenzara a circular sin control. Cuanto más éxito acumulaba, más aumentaban las versiones que buscaban darle un matiz secreto a cualquier detalle cotidiano de su biografía. Y aunque muchas de esas versiones carecían de pruebas, se instalaban con fuerza, porque respondían al deseo colectivo de encontrar un misterio detrás de un ídolo tan influyente. De esta forma el mito empezó a tomar forma, extendiéndose incluso a ámbitos que nada tenían que ver con la realidad del actor. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿por qué un artista aparentemente transparente era señalado como protagonista de una vida oculta? Ese interrogante marcó el inicio de una cadena de interpretaciones que analizaremos a fondo en los próximos capítulos. Para comprender por qué la figura de Ricardo Darín se volvió terreno fértil para rumores, es necesario revisar los primeros años de su trayectoria. Su carrera comenzó en un ambiente artístico marcado por la exposición constante, donde incluso los actores más jóvenes se veían rodeados de historias construidas por la prensa y el público. Desde muy temprano, Darín llamó la atención no solo por su talento, sino por una presencia escénica que lo diferenciaba del resto. Ese magnetismo natural generaba interés en cada paso que daba, impulsando su fama mucho antes de consolidarse como uno de los actores más influyentes del cine argentino. Lo que pocos mencionan es que en esa etapa inicial existía una presión enorme sobre él, una presión que nacía del contraste entre su carácter reservado y la demanda mediática por nuevas narrativas que pudieran atraer audiencia. En ese contexto surgieron interpretaciones sobre su vida personal que se ampliaban con facilidad debido a su tendencia a mantener cierta distancia respecto de los medios. Esa actitud, que para algunos era simplemente una forma de proteger su privacidad, se convirtió para otros en un supuesto indicio de que ocultaba aspectos relevantes de su día a día. Con cada producción televisiva o cinematográfica en la que participaba, las preguntas sobre su personalidad se multiplicaban, construyendo un entorno donde cualquier gesto podía convertirse en motivo de especulación. La realidad es que sus comienzos no tuvieron nada de extraordinario más allá de su dedicación profesional, pero la combinación entre su ascenso rápido y la necesidad mediática de crear relatos llamativos hizo que ciertos rumores empezaran a tomar fuerza. Este fenómeno comenzó a delinear lentamente la teoría de una doble vida, una teoría que se alejaba por completo de la verdad, pero que era alimentada por la imaginación colectiva y por el silencio que él mismo mantenía frente a temas personales. Con el paso del tiempo, esos relatos se hicieron más complejos, conectándose entre sí, hasta formar una narrativa paralela que no tenía correspondencia con los hechos reales. A medida que la carrera de Ricardo Darín avanzaba hacia proyectos más complejos, también lo hacía el interés mediático por interpretar cada detalle de su vida personal. Con el éxito consolidado, cualquier vínculo profesional o amistoso era observado con lupa y muchas veces se descontextualizaba para crear relatos atractivos para el público. Fue en este periodo cuando comenzaron a instalarse versiones que sugerían contradicciones en su comportamiento,
insinuando que su imagen pública no coincidía con su vida lejos de las cámaras. Estas teorías surgían de situaciones cotidianas, que se magnificaban hasta transformarse en historias que poco tenían que ver con los hechos reales. Varias de las polémicas que lo rodearon se originaron en malentendidos alimentados por la falta de precisión en diferentes publicaciones. Un comentario sacado de contexto, una fotografía tomada en un momento inoportuno, o un testimonio incompleto, se convertían de inmediato en piezas que reforzaban la idea de que existía algo oculto detrás de su figura. Lo que en realidad eran situaciones normales de cualquier figura pública terminaban presentándose como señales de una conducta misteriosa. Este proceso fue clave para que la noción de una doble vida se expandiera, ya que cada nuevo episodio era interpretado como una evidencia más dentro de un relato que crecía sin control. También existieron momentos en los que la discreción del actor fue utilizada por terceros para construir historias que carecían por completo de fundamento. Esa reserva, que para él era simplemente una forma de proteger su entorno inmediato, se volvía combustible para todo tipo de especulaciones. La acumulación de estas versiones generó una percepción distorsionada de su vida, una percepción que se instaló con fuerza porque ofrecía un componente dramático difícil de ignorar. Con el tiempo, estos relatos se entrelazaron hasta formar una red de interpretaciones que se alejaban más y más de la realidad, preparando el terreno para que la imagen de un artista reservado fuera transformada en la de un hombre envuelto en secretos que jamás había revelado. Con el tiempo, muchas de las historias que rodeaban a Ricardo Darín comenzaron a contrastarse con información verificable, y quedó claro que gran parte de las versiones difundidas no tenían sustento real. La supuesta dualidad en su vida se desmoronaba cuando se analizaban los hechos con precisión, ya que las contradicciones señaladas por diferentes sectores de la prensa no coincidían con su trayectoria documentada. El actor siempre mantuvo una conducta coherente tanto en su entorno profesional como en su vida privada, y eso permitía desmontar varias de las teorías que se habían construido en torno a él. Lo que se interpretaba como un misterio era, en la mayoría de los casos, simplemente la consecuencia de su decisión de no exponer aspectos íntimos ante el público. Diversos testimonios de colegas y colaboradores mostraban una imagen totalmente opuesta a la que sugerían los rumores. Hablaban de un profesional dedicado, transparente en sus compromisos y fiel a sus principios, alguien que había consolidado una reputación sólida, sin necesidad de recurrir a estrategias mediáticas. La coherencia se reflejaba también en su forma de enfrentar controversias, siempre procurando aclarar situaciones cuando era necesario, y evitando alimentar la confusión generada por versiones imprecisas. La brecha entre la narrativa sensacionalista y la realidad se hizo evidente cuando se revisaron cronologías, declaraciones verificadas y hechos concretos que desmontaban los supuestos indicios de una vida oculta. La verdad es que la mayor parte de los rumores surgieron de interpretaciones forzadas, impulsadas por la necesidad de crear historias impactantes que atrajeran audiencia. Al poner cada acontecimiento en su contexto original, la imagen de una doble vida perdía fuerza, revelando que el mito había crecido mucho más, debido a la repetición que a la evidencia. El análisis detallado de su trayectoria demostraba que no existía una contradicción entre el hombre público y el hombre privado, sino una percepción distorsionada alimentada por la especulación. Comprender esta diferencia permitió reconstruir la verdadera dimensión del actor, una dimensión donde no había espacio para la supuesta vida paralela que tanto se había comentado. El impacto de todas estas interpretaciones en la imagen pública de Ricardo Darín fue profundo, no porque lograran modificar su trayectoria, sino porque mostraron hasta qué punto la percepción colectiva puede transformar a una figura pública en un personaje construido por rumores. La persistencia del mito de la doble vida reveló una fascinación universal por descubrir grietas en quienes alcanzan niveles extraordinarios de éxito. En el caso de Darín, esa curiosidad se intensificaba porque representaba para muchos un modelo de integridad artística, y cualquier señal mínima de misterio resultaba suficiente para desencadenar una ola de especulaciones. La narrativa que lo envolvió durante años no hablaba de él, sino de la necesidad del público de encontrar historias que desafíen la imagen idealizada de sus ídolos.
A pesar de todo esto, su reputación profesional no solo se mantuvo intacta, sino que se fortaleció gracias a su consistencia a lo largo del tiempo. Cada nuevo proyecto, cada interpretación memorable y cada gesto de coherencia personal contrastaban con el ruido externo, dejando en evidencia la falta de fundamento de los rumores. Este contraste fue clave para que la audiencia más crítica diferenciara entre el artista que realmente existía y el personaje inventado por la especulación mediática. El mito perduró porque resultaba atractivo, porque ofrecía un elemento dramático que numerosas publicaciones explotaron, pero terminó perdiendo impacto cuando se observaba la realidad de su vida y su carrera con atención. Lo más revelador de este fenómeno es que demuestra cómo la sociedad construye relatos paralelos para satisfacer su deseo de misterio. Ricardo Darín nunca necesitó proyectar una imagen artificial ni alimentar historias en torno a su figura. Su camino estuvo marcado por la dedicación, la discreción y la coherencia, las características que en ocasiones fueron malinterpretadas como señales de una vida oculta. Sin embargo, el análisis final deja claro que la supuesta doble vida nunca existió, y que su nombre fue utilizado como vehículo para un relato que prosperaba únicamente por su atractivo narrativo. Comprender este proceso no solo permite ver con mayor claridad quién es realmente el actor, sino también reflexionar sobre la facilidad con la que una figura pública puede quedar atrapada en ficciones ajenas que nada tienen que ver con la verdad.